Live. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Son todavía las 8:53 de la mañana, pero estamos ya conectados para este evento del día de hoy, esta conferencia internacional que le hemos denominado Trabajo y Familia en medio del COVID-19, que organiza el colectivo Unidad y Gobierno, Vida y Familia. Ustedes saben, ha sido un evento muy importante que organizamos en el mes de septiembre y que tuvo una importante acogida en las redes sociales. Bueno, voy a dar pase al presidente. Saludando a todos los presentes primero, vamos a poner un poco abierta la toma para saludar quienes están con nosotros ya conectados. Buenos días, Erika Valdivieso, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí, gracias. Buenos días, Diana Seminario. Hola, Alfonso, Erika, Juan Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Aníbal Mera y a Erwin Ronquillo, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Muy buenos días y muchísimas gracias por invitarnos. Bien, yo quisiera darle pase a Juan Carlos Puertas, presidente del colectivo Unidad, para que nos comente exactamente en medio de qué estamos, por qué estamos aquí reunidos hoy, qué significa este esfuerzo de esta conferencia. Adelante, Juan Carlos. Buenos días, amigos. Alfonso, Erika, Diana, Erwin, Aníbal. Como le dijimos a todos nuestros seguidores, posterior a la cumbre y a pedido de ellos, hemos seguido las transmisiones, primero los jueves, siempre los jueves a las 9 de la mañana, hora de Lima, para comentar las ponencias que se dieron durante la cumbre. Entonces tenemos 30 ponencias para desmenuzar y analizar. Muchas veces invitamos incluso a los propios ponentes que estuvieron en la cumbre. Pero no solo eso, como nuestro esfuerzo consiste en aunar nuestras causas con todos los hermanos de Iberoamérica, hemos decidido, como ya lo habíamos anunciado, ir hermanando ciudades iberoamericanas. Y esta es, con mucha satisfacción, tenemos hoy en día y arrancamos con la primera conferencia internacional, Trabajo y Familia en medio del COVID-19. Y nos acompañarán tres excelentes ponentes. Estaremos primero con Samuel Ángel, que viene desde Colombia, se conecta, el señor Erwin Ronquillo, desde la ciudad de Guayaquil, y Javier Espinosa de la ciudad de Chiclayo. Como panelistas estará Erika Valdivieso, que ya la tenemos acá presente, el señor Aníbal Mera también, Héctor Yepes de Guayaquil y ya la ya conocida por ustedes, Diana Seminario. El formato será bastante similar al utilizado en la cumbre, ¿no? Será una exposición de entre 30 y 40 minutos de cada ponente y luego los panelistas harán los comentarios correspondientes, siempre moderados por nuestro amigo Alfonso Baella. Muy bien, queríamos saludar a Samuel Ángel, que ya está con nosotros. Samuel, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, estamos a 2 minutos, creo que es bueno comenzar y para ello quiero presentar al ponente. Antes que nada, agradecer a todas las personas y a las instituciones que nos están ayudando como siempre y a las que están transmitiendo y se están uniendo en este momento a esta transmisión. En la cumbre, solamente para recordar, hemos tenido casi 2.600.000 personas en las cuales alcanzamos con las transmisiones y más de 270.000 interacciones orgánicas, ¿no? Y es importante decirlo porque esto no es con publicidad pagada, sino es gracias al esfuerzo que hacen las personas que ven la transmisión. Es decir, la propia calidad de los ponentes hace que el interés de las charlas sea comentado, compartido y llegue a más personas. Así que si usted quiere hacer que estos contenidos, que tienen un valor muy interesante e importante, sean y lleguen a más personas, pues póngale clic, coméntelo y compártalo, que es la mejor manera de ayudar a que ideas como esta estén en los Facebook y en las redes de todos. Bien, faltando un minuto para ser puntuales, comencemos de una vez. Déjenme poner simplemente y leer el currículum vitae de nuestro invitado internacional, Samuel Ángel. Samuel Ángel es escritor,
ensayista, columnista y analista político. Es abogado de la Universidad La Gran Colombia, músico con énfasis en Administración Cultural de la Pontificia Universidad Javeriana. Es egresado del Leadership Institute de Washington. Fue ganador del Premio Global de Liderazgo en Londres en el 2011 y del reconocimiento Amigos de la Libertad en Washington por parte del Hispanic American Center of Economic Research. Ha brindado conferencias, exposiciones a lo largo y ancho de todo Colombia y en otros países, y por varios años tuvo como centro de operación la ciudad de Washington. Es escritor del libro La amenaza de la ideología de género, tremendo título. Ha sido columnista en varios medios de comunicación en el hemisferio y en la actualidad hace colaboraciones periódicas en Estados Unidos y en el USA Hispanic Press. Con ustedes, empezando a las 9 en punto como corresponde, Samuel Ángel. Gracias por acompañarnos y adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Puedo compartir una presentación? Totalmente. Sí. Perfecto, gracias. La vemos perfectamente. ¿Se ve perfecto? Sí. Listo, entonces vamos a hablar hoy vamos a poner sobre la mesa uno de los aspectos que tal vez no nos hemos dado cuenta mucho sobre la situación que se está viviendo actualmente, estas avalanchas culturales en contra de la familia, en contra de los niños, en contra de las instituciones. El título que le pusimos fue La familia versus la generación del resentimiento. Entonces, vamos a iniciar comentando que hablando de que esta semana fue el 12 de octubre y que la hispanidad nos regaló la filosofía griega, el derecho romano y la luz del evangelio. Y hablando de esa filosofía griega, quiero tomar unos conceptos que hemos dejado muy de lado y que nos ayudarían en este combate cultural que estamos viviendo en todos nuestros países. Son el timos, la isotimia y la megalotimia. El timos es la parte del alma que anhela el reconocimiento. En la República de Platón, en el libro cuarto, nos habla del timos como lo que sentimos, la pasión. Aquí lo conceptualizamos como esa parte del alma que anhela el reconocimiento de la dignidad. La isotimia es la exigencia de ser respetado en igualdad de condiciones que los demás. Y la megalotimia, el deseo de ser reconocido como superior. Entonces, en ese orden de ideas, las democracias liberales modernas nos han dado un grado mínimo de igual respeto encarnado en los derechos individuales, el Estado de Derecho y el sufragio. ¿A qué viene esto? Que estamos hablando de el timos como la parte del alma que anhela el reconocimiento de la dignidad y la isotimia como la exigencia de ser respetado en igualdad de condiciones que los demás. Entonces, estas democracias nos han dado un grado mínimo de igual respeto. Los derechos individuales, el Estado de Derecho y el sufragio. Pero entonces, ¿las personas son igualmente respetadas en la práctica? Es decir, vamos a hablar desde el punto de vista taxativo. En nuestras sociedades, en nuestras democracias liberales, ¿las personas realmente son respetadas en la práctica? Pues tendríamos que hablar únicamente de la verdad, y la verdad es que sabemos que en nuestras democracias hay grietas, siendo un sistema que se mueve en la libertad, grietas que se producen por la corrupción, por el abuso de poder, por la ineficiencia y la ineficacia de los gobiernos y un largo etcétera. ¿A qué viene esta pequeña introducción? A que nosotros veíamos desde hace varias décadas cómo, por ejemplo, el marxismo mutó a un marxismo cultural de la mano de las ideas de Gramsci, que ya no se basaban únicamente en la economía,
sino en las ideas, en tomarse las ideas de la sociedad. Y eso en nombre de generar resentimientos en sectores de la sociedad más amplios, no solamente como el marxismo clásico en el proletariado, sino en variados sectores que ampliaran el rango de acción de esas ideas. Por ejemplo, los homosexuales, los ladrones, las prostitutas, cualquier grupo que pudiera aprovecharse en el sentido del resentimiento. ¿Por qué del resentimiento? Porque estamos hablando precisamente de la parte del alma que anhela el reconocimiento, el timos, y de la isotimia como la exigencia de ser respetado en igualdad de condiciones. Entonces, estas grietas que tienen nuestras sociedades que operan en libertad todavía, generan el caldo de cultivo propicio para ideas como las de Gramsci, las de la mutación de ese marxismo clásico al marxismo cultural que tome o capture la sociedad en nombre del reconocimiento. Entonces la isotimia, debido a estas grietas de la sociedad, la isotimia continúa impulsando demandas de reconocimiento igualitario que seguramente nunca se cumplirán del todo. Esas demandas de reconocimiento igualitario, nosotros, por ejemplo, dentro de la sana lógica pensaríamos cosas como que quisiéramos que nuestras vías, las calles que están frente a nuestra casa estuvieran pavimentadas, el sistema de salud llegara a el sistema de saneamiento llegara y funcionara muy bien en nuestras regiones, nuestros abuelitos tuvieran un sistema de salud que funcionara, los parques que estuvieran adecuados para que nuestros niños fueran a disfrutar sin ningún problema. Y así, ¿no? Nosotros, la isotimia continúa buscando un reconocimiento igualitario. Pero la deformación de la isotimia ha generado que países enteros puedan sentir que no son respetados, como la Alemania nazi. Es decir, es una deformación de la solicitud del reconocimiento de igualdad. O que creyentes religiosos que se sienten que se denigra de su fe actúen inclusive con terrorismo, como el Estado Islámico, o los miembros con un, entre comillas, largo historial de marginación, que es de lo que hablaba hace un momento cuando tocaba el tema de Gramsci, que se basa en grupos que tienen supuestamente un largo historial de marginación para generar conflicto. Por otro lado, la megalotimia, como veíamos al principio, que es el deseo de ser reconocido como superior, cuando se maneja en el buen sentido, prospera en la excepcionalidad, permite asumir grandes riesgos, involucrarse en luchas monumentales, buscar grandes efectos. Esto lleva al reconocimiento de uno mismo como ser superior que los demás, pero estamos hablando de cosas como participar en las Olimpiadas, jugadores de fútbol como Ronaldo o Messi. Es decir, es el manejo de la megalotimia, buscar ser superior en el buen sentido. Pero ¿qué pasa cuando hay una deformación de la megalotimia? Puede llevar a tiranías, como las de Julio César, Hitler, Perón, Mao, a que sus sociedades caigan en la dictadura y el desastre por caminos desastrosos hacia la guerra o el declive económico. Es una deformación de la megalotimia. Entonces, hemos estado hablando del timos, de la megalotimia y de la isotimia. ¿Cómo usaron la megalotimia y la isotimia estos señores que deformaron los conceptos? La usaron para impulsarse a sí mismo. Estas figuras se aferraron a los resentimientos de las personas comunes que sentían que no se estaba respetando su nación, su religión o su forma de vida. La megalotimia y la isotimia se daban la mano. Entonces,
como son conceptos no muy comunes, no muy manejados, los vamos a estar repitiendo durante esta corta presentación para que los vayamos asimilando durante la misma. Entonces, recordemos, el timos es la parte del alma que anhela el reconocimiento de la dignidad. La isotimia es la exigencia de ser respetado en igualdad de condiciones que los demás. Y la megalotimia, el deseo de ser reconocido como superior. Entonces, en el caso de estas personas que deformaron la megalotimia, es decir, que no era el deseo de ser reconocido como superior por los logros físicos, intelectuales, por qué no decirlo materiales, los grandes empresarios, sino para dominar. Entonces lo que hicieron fue usar la isotimia, la exigencia de ser respetado en igualdad de condiciones que los demás, pero desde el resentimiento, que es un poco lo que está afectando hoy a nuestros jóvenes y nuestras familias. Entonces, la megalotimia ha existido históricamente en todas las sociedades, no va a desaparecer, solo puede canalizarse o moderarse. Pero entonces, ¿cómo puede canalizarse? Vamos a mirar un poquito el contexto histórico. El problema de la megalotimia y la isotimia en nuestro contexto. Para 1970 había 35 democracias liberales electorales. Para el 2000, eso creció exponencialmente a más o menos 120 democracias liberales. Entre 1989 y 1991 hubo una oleada de crecimiento debido a la caída del comunismo, del muro de Berlín, y la democracia liberal se convirtió en la forma de gobierno predeterminada para gran parte del mundo, al menos como aspiración, sino en la práctica. Entonces, el crecimiento económico contemporáneo fue abrumador. Entre 1970 y el 2008 la producción mundial de bienes y servicios se cuadruplicó y el crecimiento se extendió a prácticamente todas las regiones del mundo, mientras que el número de personas que viven en pobreza extrema en los países en desarrollo disminuyó del 42% de la población total en 1993 al 17% en 2011. El porcentaje de niños que morían antes de su quinto cumpleaños disminuyó del 22% en 1960 a menos del 5% en 2016. Esto es para decirles que el tema del discurso del resentimiento y del manejo de la isotimia o de la megalotimia no tiene que ver mucho con el tema económico, que es desafortunadamente uno de los aspectos donde muchas veces nos centramos o nos concentramos. Esto va mucho más allá y por eso hablamos inicialmente del timos, algo que rara vez se toca en estas conversaciones. Entonces, las democracias liberales han sido buenas a la hora de proporcionar paz y prosperidad, pero estas sociedades seguras y ricas son los dominios del último hombre de Nietzsche. Recordarán ustedes el último hombre de Nietzsche que se la pasa en la vida en la búsqueda interminable de la satisfacción en lo material, pero no tienen nada en su núcleo, ni metas, ni ideales más elevados por los que estén dispuestos a luchar y sacrificarse. Este tipo de vida no satisfará a todos. Ese es uno de los grandes problemas de nuestras sociedades y, por qué no decirlo, de nuestros hogares, de nuestras familias, porque habitan dentro de ellas lo que llamaríamos, digamos desde el punto de vista filosófico, el último hombre de Nietzsche, ¿no? El que no tiene, como dicen popularmente, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y ese es el que está habitando nuestras sociedades, ese tipo de personaje. Entonces, el sistema moderno de democracia liberal vinculado a una economía de mercado proporcionaría suficientes salidas para la megalotimia o la isotimia.
Si lo que tenemos dentro de nosotros es el último hombre de Nietzsche, pues el problema no es económico, que pensaríamos nosotros la solución de este problema es económico, o sea, si hay este tipo de crecimiento, si nuestras economías mejoran, pues ya tenemos la solución. Resulta que no, y eso lo entendió muy bien Gramsci, porque mientras Marx estaba hablando de un tema economicista, materialista, Gramsci lo amplió a un problema de resentimientos y de ideas que no tendrían, digamos, solución desde el punto de vista de un beneficio económico, sino que la solución era otra. Entonces, los padres fundadores de los Estados Unidos, reconociendo el problema de la megalotimia, preocupados por la historia de la caída de la República Romana y por el problema del cesarismo, crearon un sistema constitucional de controles y equilibrios que distribuiría el poder y bloquearía su concentración en un solo líder. Eso hablando desde el punto de vista político e histórico. Las salidas a la megalotimia desde la economía de mercado, pues un empresario podría volverse fabulosamente rico al mismo tiempo que contribuiría a la prosperidad general, establecer récords de número de cimas escaladas del Himalaya. La Liga Española o Italiana de Fútbol seguirían sumando cifras en sus recaudos, pero solamente lo político o lo económico nos solucionaría problemas como la megalotimia o la política del resentimiento. Si el problema no es económico, entonces, ¿cuál es? La demanda por el reconocimiento de la identidad o la dignidad, que es lo que se está manejando ahora. Y volviendo al principio, el timos, recordemos, en la República de Platón, en el libro cuarto, Platón nos habla, digamos, según su teoría, de que el alma se divide en timos, nous y epitimos. El timos es la pasión, lo que sentimos. Por eso ustedes verán que lo que se está viviendo hoy tiene que ver mucho con la pasión, con las emociones, con lo que sentimos. El nous es la razón y el epitimos el afecto, los deseos. Entonces, aunque gran parte de lo que creemos que se produce por motivación económica en realidad está enraizado en la demanda de reconocimiento y por tanto no puede satisfacerse por medios económicos, esto tiene implicaciones directas en sobre cómo deberíamos tratar el populismo hoy, a los grupos de presión ideológicos y temas tan importantes como la educación. Pero quiero resaltar, estoy hablando de un tema al cual no le hemos puesto mucha atención, porque desafortunadamente en las economías de libre mercado nos centramos en la economía y creemos que por medio de la economía solucionamos todo y esto, digamos, nuestras contrapartes lo han entendido muy bien y por eso han avanzado tanto. Entonces, según Hegel, lo que impulsó la historia humana fue la lucha por el reconocimiento. Argumentó que la única solución al deseo de reconocimiento era el reconocimiento universal, en el cual se reconocía la dignidad de todo ser humano. Otras formas parciales de reconocimiento basadas en la nación, como ocurrió con Hitler, o la religión, como el Estado Islámico, o sectas como el feminismo, o el tema de la raza, como el actual Black Lives Matter, o el sexo, con toda la ideología de género y con todas sus variables, o individuos que desean ser reconocidos como superiores, han desafiado ese reconocimiento universal. Aquí viene una parte central de esta exposición, la política de la identidad. En ese sentido, en el sentido del reconocimiento, que es algo distinto a lo económico, se viene empujando políticas de identidad. El aumento de la política de la identidad en las democracias liberales modernas es una de las principales amenazas a las que se enfrentan y a menos que seamos capaces
de volver a los significados más universales de la dignidad humana, estaremos condenados a prolongar el conflicto. ¿Cómo así que significado más universal de la dignidad humana? Claro, la dignidad humana que nos corresponde a todos por el hecho de ser humanos, no como nos han dividido y nos buscan dividir cada vez más con reconocimientos parciales basados en otro tipo de características que no tienen que ver en realidad con la dignidad del ser humano, como características por nación, religión, sectas, razas, sexo, que es lo que precisamente propuso Gramsci y están ejecutando los grupos ideológicos afines a sus ideas. Entonces, repetimos, si no somos capaces de volver a significados más universales de la dignidad humana, estaremos condenados a prolongar este conflicto en el que estamos. La teoría económica moderna se basa en el supuesto de que los seres humanos son individuos racionales que quieren maximizar su utilidad, es decir, su bienestar material, y que la política es una extensión de ese comportamiento maximizador. Pero la psicología humana es más compleja de lo que sugiere este modelo económico simplista. Ese modelo económico simplista fue el que redujo la posibilidad de acción del marxismo clásico, pero el entender que el ser humano es más complejo hizo que personas como Gramsci maximizaran hasta lo más amplio la actividad o la acción de las ideas iniciales de Marx, porque él sí entendió que la psicología humana es más compleja, que no solamente es materialista. Si fuera materialista, pues hoy todavía resonarían en nuestros oídos las ideas de la reivindicación del proletariado iniciales de Marx. Pero hoy el proletariado está más preocupado en tener un mejor apartamento, una mejor casa, y no en incendiar la fábrica en nombre de sus reivindicaciones. Pero si se divide la sociedad, como vimos aquí atrás, en estos subgrupos, ya la cosa cambia y tienen mayor rango de acción. Entonces, esta lucha por la identidad crece, en primer lugar, a partir de una distinción entre el verdadero yo interno y el mundo exterior de reglas y normas sociales que puede que no reconozca verdaderamente el valor o la dignidad de ese yo interno. Estamos metiéndonos en ese terreno del timos y en ese terreno que entendieron teóricos como Gramsci para amplificar su acción y dividir y conflictuar no solamente nuestra sociedad, sino que la sociedad desde la familia. Entonces, en estos tiempos se ha sostenido la opinión de que el auténtico yo interno es intrínsecamente valioso y la sociedad exterior es sistemáticamente errónea e injusta en su valoración del primero. No es el ser interior el que debe ajustarse a las normas de la sociedad, sino que es la sociedad la que tiene que cambiar. Y esto es parte fundamental de la estrategia de destrucción de nuestras sociedades, de nuestras instituciones y de nuestras familias, porque sobre la nueva opinión de identidad que hay, nos están diciendo que nosotros, digamos, no debemos ajustarnos a la sociedad y a sus normas, sino que el propio yo interno es intrínsecamente valioso y está por encima de lo que haya exteriormente, lo cual es gravísimo, porque entonces estamos en una sociedad completamente subjetiva, que no tiene ninguna norma, que no tiene ninguna regla y que en realidad termina no sabiendo para dónde va. La modificación del orden en nombre del reconocimiento, debido a que los... ¿Cómo? Perdón. Adelante, por favor, sigue. Adelante. Debido a que los seres humanos naturalmente anhelan el reconocimiento,
el sentido moderno de la identidad ha evolucionado velozmente hacia políticas de identidad en la que los individuos exigen el reconocimiento público de su valía. Esta es una modificación que nos vienen haciendo. Repito, respetamos la dignidad del ser humano, pero aquí está imperando el sentido subjetivo de cada persona sobre el orden de la sociedad, de las instituciones y de la familia en el nuevo concepto de identidad. Y esa política de identidad como lucha política del mundo contemporáneo, desde las revoluciones democráticas hasta los nuevos movimientos sociales y desde el nacionalismo y el islamismo hasta la política en los campus universitarios actual, se basa en estas políticas de identidad y el reconocimiento. Claro, en manos de la megalotimia de algunos grupos de presión. Esa política del resentimiento, aunque repetimos, es importante el interés material personal para el ser humano, también nos motivan otras cosas que explican mejor los sucesos dispares del presente. Se puede llamar política del resentimiento. Un líder político ha movilizado a sus seguidores en torno a la percepción de que la dignidad del grupo ha sido ofendida, desprestigiada o ignorada. Es decir, no son las motivaciones económicas las que están moviendo al mundo hoy, sino las motivaciones de dignidad, de identidad o, en últimos términos, de resentimiento. Entonces, si un grupo ha sido ofendido, desprestigiado o ignorado, moviliza políticamente a nuestra sociedad. Ese resentimiento engendra demandas de la dignidad del grupo en cuestión, un grupo humillado que busca la restitución de su dignidad, tiene mucho más peso emocional que las personas que solo buscan la ventaja económica. Entonces, repetimos, es importantísimo que volvamos nosotros a entender la integralidad del ser humano, que no solamente es económica y que en nombre de la dignidad y de la identidad vienen movilizando a la sociedad para su destrucción. Suena muy bonito, dignidad, suena muy bonito, identidad, pero en manos de la megalotimia y de la isotimia vienen buscando destruir nuestras familias y la sociedad misma. Will Durant decía que una gran civilización no es conquistada desde fuera hasta que no se ha destruido a sí misma desde dentro. Recordemos, esta frase aparece también en un segmento de la película Apocalipto, donde mostraban cómo a un indígena lo perseguían otros porque lo iban a ofrecer en sacrificio. Y una de las razones por las cuales Hernán Cortés venció a un ejército de indígenas, de millones de indígenas con solamente 400, 500 españoles, fue porque internamente ya ese grupo estaba en contra de las políticas del sistema en el cual estaba imbuido. Entonces, aquí viene a colación porque desde el punto de vista económico, donde ha habido un gran crecimiento de nuestras sociedades, podríamos pensar que no habría ningún otro problema, pero resulta que estos grupos de presión y grupos ideológicos se han centrado en los problemas de identidad, de dignidad, generando políticas de resentimiento que nos están carcomiendo desde adentro. Lo que era más inesperado era que las amenazas a la democracia surgieran dentro de las propias democracias consolidadas, que es lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, ¿cómo entender la política de identidad contemporánea? Debemos dar un paso atrás y desarrollar una comprensión más profunda y más rica de la motivación y el comportamiento humano. Necesitamos volver a ver el estudio de la, entre comillas, teoría del alma humana. Y repetimos, se trata de ir a
el timos, la parte del alma que anhela el reconocimiento de la dignidad y poder, entendiéndola, superar todo ese resentimiento que estos grupos de presión han inoculado en ese sector de nuestra integralidad como seres humanos, para que la isotimia, que es la exigencia de ser respetado en igualdad de condiciones que los demás, se haga desde la dignidad que tenemos todos los seres humanos, no solo unos sectores o grupos minoritarios de presión, y que la megalotimia, el deseo de ser reconocido como superior, sea usado para impulsar a la sociedad hacia adelante, como los grandes empresarios, como los grandes campeones, como los grandes atletas, como los grandes intelectuales, etcétera, ¿no? Podemos ser o buscar ser reconocidos como superiores no para la destrucción, pero los grupos de presión y los grupos ideológicos, y por qué no decir concretamente el marxismo y el socialismo, han entendido perfectamente el uso de esa parte de nuestra integralidad que es el timos para inocular el resentimiento y a base de la propaganda movilizar grupos políticos de gente que ahorra no solo, o tal vez no en la economía, pero sí en la manera de pensar y se deja llevar por lo que hacen los demás. Entonces, queríamos tocar hoy en esta conferencia sobre la familia y la generación del resentimiento, un área que muy pocas veces se toca en estas conferencias y que tiene que ver con que si no entendemos la integralidad del ser humano, no vamos a poder confrontar a estos grupos que vienen secuestrando la mente y el corazón de nuestros hijos y de nuestros adolescentes y que vienen generando caos y destrucción en nuestras sociedades. Muchas gracias. Están sin audio. Hola. Muchas gracias, Samuel Ángel. Gracias. Sí, señor. Muy interesante tu exposición. Tengo una pregunta. ¿Podrías definirnos dónde está el límite conceptual en el que la dignidad humana utilizada por estos grupos de presión degenera y genera estas sectas o grupos que lo que hacen es polarizar a la sociedad? ¿Podrías desarrollar un poco más esa idea de dignidad humana universal, por favor? Sí, por supuesto. Decía que mientras no se entendiera que la dignidad humana es universal, todos estos grupos que vienen rompiendo, dividiendo la sociedad en nombre de unas reivindicaciones particulares, nos iban a meter en problemas y es lo que está pasando. Entonces, es muy importante que nosotros resaltemos que si se hablara de reivindicaciones, esas reivindicaciones son para todos los seres humanos, para toda la sociedad, para todos los miembros de esta comunidad en la que habitamos, vivimos, trabajamos, nos formamos. Pero estos grupos han deformado el significado de esa dignidad universal y se han atribuido reivindicaciones particulares que se basan sobre todo en la megalotimia, es decir, que ellos deben tener reivindicaciones por el hecho de... hay un ruido de fondo. No sé si... No, todo bien, todo bien, todo bien. Ah, bueno. Adelante. Bueno. Que esas reivindicaciones se basen por el hecho no de la dignidad de ser humano, sino por la característica que tiene su grupo particular, su nación, su raza, sus preferencias sexuales, etcétera. Entonces, mientras nosotros no contengamos
esa avalancha de desinformación, porque es una desinformación, es una deformación de la realidad, que se basa no en el respeto a la dignidad humana, sino a una característica particular y desafortunadamente muchas de las veces subjetiva. Entonces van a golpear fuertemente nuestras familias y nuestra sociedad. Samuel, te pediría si puedes descompartir el PowerPoint para poder ver a todos los Perdón. panelistas. Estupendo, muchas gracias. Adelante, por favor. Bien, Juan Carlos hizo el comentario. Erika, tu micrófono, por favor. Bien, muchas gracias, Samuel, por tu ponencia. Ha sido realmente muy interesante. Claro, tienes razón en el hecho de decir que de esto poco se habla, ¿no? Yo a colación de lo que ha mencionado Juan Carlos respecto de la dignidad, ¿no? Es verdad, ¿no? A veces la dignidad, o sea, hay que resaltar que el concepto de dignidad también es un concepto propio del cristianismo, ¿no? Incluso palabras del propio que estaba recordando en Roma, el valor de la persona era porque era ciudadano, ¿no? En Grecia porque eras parte de la polis, y así como tú has mencionado, o sea, por el hecho de pertenecer a un grupo te daba esa calidad, ese valor personal. Sin embargo, es con el cristianismo que se para tener valor en sí misma. Es decir, el valor intrínseco de la persona que nos viene dado desde el cristianismo por la participación, ¿no? De ser hijos de Dios, eso solo lo da el cristianismo. Y esta idea tan importante de dignidad que luego, por ejemplo, para el derecho, para quienes somos abogados, es el centro del fundamento de los derechos de la persona, el propio Hegel reconoce, ¿no? O sea, esta idea es del cristianismo. Sin embargo, actualmente esta palabra también se ha tergiversado de todos los modos, ¿no? Es decir, apelando a la dignidad puedes tú respetar o pedir que se respete la vida del niño por nacer, y apelando a la dignidad de la mujer puedes pedir que se permita el aborto, ¿no? Y aquí vemos cómo es que va cambiando y se le va llenando de contenido a la palabra dignidad. Y ahora mismo, claro, cuando hablamos incluso de la dignidad como fundamento de los derechos humanos, tenemos que aclarar de qué dignidad estamos hablando. ¿Estamos hablando de la dignidad originaria en su concepto originario o estamos hablando de la dignidad sectaria, ¿no? En la que aparentemente solo lo tienen algunos? No sé. Exactamente, y eso, y digamos, solo para complementar dos cosas, y es que yo no mencioné nunca la palabra cristianismo, pero tú lo entendiste perfectamente. Entonces, ¿a qué viene esto? Que nuestras sociedades nos han hecho casi que apostatar de las raíces de nuestros pensamientos a la hora de defenderlos. O sea, digamos, no podríamos hablar en una sociedad actual de cristianismo porque inmediatamente nos dicen, usted no diga eso, eso ya se acabó, nuestra constitución dice que ya eso en su vida, en su casa, allá encerrado. Pero mira lo paradójico, pero sin embargo estos grupos entienden perfectamente la naturaleza del alma humana y en ese sentido la manipulan y pretenderían casi que modificarla. Por eso hablé inicialmente de que dentro de la herencia hispana que tenemos, nos trajeron la filosofía griega, el derecho romano y la luz del evangelio. Pero dentro del estudio de la filosofía griega, temas como Platón nos vuelve a hacer mirar toda la riqueza del cristianismo, que lejos de deformar a la dignidad humana,
nos la permitió entender. Y entonces cuando entendemos que parte de nuestra alma tiene pasiones, emociones, y que esas pasiones y emociones están siendo manipuladas y están siendo usadas por grupos políticos en nombre del resentimiento, eso nos va a permitir confrontarlos adecuadamente. Y nos parece que es un tema que nos ha faltado poner sobre la mesa y por eso lo hemos empezado a hacer. Poner ese tema sobre la mesa para poder confrontar a estos grupos. Muy bien. Gracias, Erika. Vamos a abrir un poco la toma para ver a los otros panelistas. Aníbal Mera, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Alfonso. Muchas gracias. Adelante. Felicitar a Samuel Ángel por esa didáctica en que ha ido exponiendo el tema. Se sale ahí su vocación de escritor y músico. Gracias. Efectivamente, que cuando hablaba de la isotimia, el timós y la megalotimia, como una integralidad del ser, pero efectivamente esa exigencia de ser respetado por lo que somos, pero cuando quitas esa centralidad de quién somos, ¿no? Y justamente es el ser mismo, no se puede entender sin la dignidad. No se puede entender sin la dignidad. Y de la dignidad es de donde brotan los derechos humanos, como decía bien Erika, ¿no? De lo que somos, justamente viene esa filiación divina, es lo que nos hace ser lo que verdaderamente somos. Y creo que por ahí nos lleva a la megalotimia de querer mostrar, o el deseo de ser reconocido como ser superior. La superioridad nos llega de ahí, de la dignidad, de la filiación, de la trascendencia del ser. Pero ¿quién nos lo enseña, esa trascendencia? ¿Quién nos enseña que el hombre es digno? ¿Quién nos enseña que el hombre tiene una filiación divina? Entonces, cuando desde el punto de vista educativo han ido sacando de la currícula, por ejemplo, la enseñanza de la religión, era una ciencia que nos va enseñando quién es el hombre, de dónde viene, cuál es su fin. Entonces, lo han sacado por completo. Algunos colegios ya no lo dan, y es más, ahora en la pandemia lo han sacado el curso de religión de la aprende en casa, no se enseña. Y claro, eso, al generar eso, ha generado un vacío, yo diría, un vacío de sentido. Total. ¿No? Un vacío de sentido, de quién soy, a dónde voy. Claro, y al no saber quién soy, dónde voy, pues lleva un hombre un resentimiento de consigo mismo que irá generando esas grietas del que hablaba Samuel Ángel al comienzo. Claro, unas grietas tanto personales y otras que la sociedad misma va poniendo en el ser. Y ese ser ya grietoso, podemos decir, genera nuevamente una unión conyugal y se genera pues toda una grieta social nuevamente, ¿no? Es casi como un círculo vicioso que le complementa. Sí, cuando yo mencioné al último hombre de Nietzsche, lo mencioné porque genera al hombre sin ninguna brújula. Y es el hombre que previamente ha dicho ese grito de batalla que escuchamos de que Dios ha muerto, según Nietzsche, y genera el hombre, el último hombre, que es el hombre sin ningún tipo de aspiración, el hombre perdido en este mundo, y es ese hombre fruto precisamente de que se elimine, por ejemplo, a Dios de su vida, que es lo que Aníbal mencionaba. O sea, un hombre sin Dios es un hombre perdido en este mundo. Pero lo dije desde el punto de vista de la filosofía de Nietzsche. Muy bien. Quisiera escuchar y también saludar a Héctor Yepes, que está con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días, qué gusto saludarlo. Felicitaciones, Samuel Ángel. No escuché completamente, pero estoy impactado con la megalotimia. Claro, la soberbia con todos sus... como cuando las mujeres de Panamá se visten para bailar, con todas sus galas, ¿no? Pero pensaba, escuchando, de que realmente la revolución de Gramsci nos está empapando en todos los ámbitos. O sea,
Pensaba que ya no es la Real Academia de la Lengua Española, sino la Real Academia de la Lengua de Antonio Gramsci, porque invade todo, todo absolutamente. Y cuando pensamos que hay una batalla que ya la estamos confrontando adecuadamente, aparece otra, y aparece otra. Y la mayor parte de estas batallas, evidentemente, o más bien, en estas batallas, el arma más singular es el arma del lenguaje, como lo mencionaba justamente Erika también, y Aníbal también en algunos contextos. Pero pensaba también en este hombre de Diez, ¿no? Que realmente es una figura de Caín, el resentido, ¿no? El resentido que aparece, pero es el prototipo del hombre que no quiere salir del pecado, está allí enclaustrado en el pecado. Pero cuando mencionaban también el tema del alma humana, me quedé pensando en el comportamiento y los andariveles, porque yo no sé si ellos entienden el alma humana, lo que sí entienden es el comportamiento humano mejor que Goebbels, la verdad sea dicha. Sí, lo entienden maravillosamente, pero pensé también en Nimrod. Nimrod fue el que construye la Torre de Babel y ese fue el primer intento de hacer un globalismo en una globalización. Y en la fortaleza de ese globalismo, evidentemente, era de que tenía un solo lenguaje. Y parecería que se está reeditando aquello desde el volver a un solo lenguaje, pero es tan amplio que la multiplicidad de los lenguajes vuelve a ser uno solo también. Pero sigo aprendiendo escuchando a todos los presentes. Así que encantado de estar aquí. Muchas gracias. Qué gusto, Juan Carlos Puertas, por tu insistencia tan gentil. Llegué corriendo. Me tocó salir, pero encantado a todos. Alfonso, Diana, Erwin, que está sin nombre, ¿no? Por la foto te conozco. Y Aníbal, muchas gracias. Aquí estamos. Yo quería complementar una cosita basada en lo que dijo Héctor, y es que de pronto cuando nosotros hablamos de estos grupos que están en contra de la familia, de las instituciones, de esta sociedad construida sobre los valores de Occidente, que están sobre las bases del cristianismo, pensamos en una persona, es decir, qué persona, por ejemplo, qué persona llega a la presidencia, qué persona está manejando nuestro colegio, el colegio donde llevamos a nuestros niños, qué persona está manejando, no sé, cualquier otro ámbito de nuestra vida. Y retomando lo que dijo Héctor de Gramsci sobre que se ha transversalizado en toda la sociedad, se ha capilarizado, la verdad es que yo creo que no deberíamos pensar en qué persona aparece, sino en la ideología. Es decir, nos está gobernando una ideología. Muchos de nuestros países pueden tener algún presidente cristiano gobernándolo y resulta que es el sistema judicial el que está impregnado de estos temas y resultan poniéndole un poco el palo en la rueda a esos mandatarios. Caso Brasil. Entonces, mientras nosotros no pensemos en ese sentido, vamos a estar como tratando de luchar contra un fantasma que realmente se encarna en las ideas y que se encarna en las ideas en cualquier ámbito de la sociedad y que esas ideas son las que nos están gobernando y que son las que tenemos que confrontar. Por eso quisimos ir un poco a la raíz del ser humano en una cortísima exposición para ponerlo sobre la mesa y saber que nos toca ir a lo más profundo para poder contrarrestar todas estas ideologías que están en lo más externo. Muy bien, gracias Samuel. Le damos la pregunta a la señora Diana Seminario. Por favor, Diana. Gracias, Alfonso y Samuel. Muchísimas gracias por tu intervención. Es meritorio y digno de destacar cómo has podido en 40 minutos resumir conceptos tan profundos, y a la vez tan actuales, ¿no? Cómo has podido ir al fondo de estos temas
y a mí se me venía a la mente cuando hablabas de esto, del resentimiento, ¿no? Que ahora lo vemos, yo lo traduzco también, que lo vemos en las ofensas, ¿no? En los ofendidos, le añadiría yo, ¿no? Resulta que ahora, dada esta imposición, porque no es otra cosa que imposición, pues tenemos que cuidar qué decimos, cómo lo decimos. Ya no podemos decirle a lo negro negro y a lo blanco blanco. Tenemos que justificar de lo que estamos hablando para que nadie se ofenda. Exacto. Y en base a esta generación que tú le llamas del resentimiento, a la que yo le añado los ofendidos o los indignados, quisiera que nos hicieras, por favor, un comentario, cómo hemos llegado al punto de que en base a esto tan subjetivo en cuanto a los ofendidos, que así los llamo los indignados, hemos llegado al punto de tener que legislar imposiciones subjetivas de una minoría, ¿no? ¿Cómo hacer cómo podemos abordar este tema quienes estamos al otro lado del espectro, ¿no? Y que yo tengo la intuición y la seguridad, además, que más bien somos una mayoría, ¿no? Una mayoría ni de resentidos ni de indignados. Gracias, Samuel. Sí, es una súper pregunta. Yo tenía aquí alguna anotación precisamente sobre eso por si surgía. Y es que estamos viviendo una época de, llamémoslo así, vetocracia, la capacidad de los grupos minoritarios de bloquear la acción colectiva de las mayorías. En general, ¿no? En los colegios, en las empresas, obviamente en el Congreso, grupos minoritarios nos vienen a base del discurso del resentimiento, manejando nuestra sociedad, tomando el timón y manipulándola. Eso precisamente porque usan el timos. ¿Qué significa eso? Que usan la parte más emocional, la parte de la pasión del ser humano. Es increíble, pero lo hemos evidenciado últimamente bastante. Cuando llega voy a hacer un ejemplo para hacerme entender, cuando llega un audio por nuestros WhatsApp, que es bastante amarillista, que da noticias que pueden ser muy falsas, pero muy emocionales, ese audio recorre el mundo, el planeta, pero usted pone un audio diciendo una verdad y diciendo las cosas en el sentido correcto, en el orden de la lógica, y eso tiene una capacidad muchísimo menor de alcance. Nosotros, el tema del timos, esa parte del alma que maneja la pasión, es bastante manipulable, bastante, digamos que es casi una manijita que se puede usar para controlarnos, manejarnos y usarnos. Cuando hablaba, se me escapa el nombre del señor digamos, de la manipulación y del uso de las personas. El tema, por ejemplo, del lenguaje, decía Héctor Yepes, el lenguaje, el uso del lenguaje. Digamos que ya no estamos en la Real Academia de la Lengua Española, sino en la Real Academia Gramsciana. Por ejemplo, en el tema de la emoción y del timos, cuando se usa la palabra tan conocida hoy de homofobia. Alguna vez estaba yo dando una conferencia a un grupo muy grande en México y les dije, en este momento voy a hacer un acto de magia, los voy a paralizar a todos. Ustedes son unos homofóbicos. Y claro, todo el mundo queda tieso, ¿no? Quedamos quietos porque nos manipulan, porque no solamente nos criminalizan, sino que nos patologizan. Entonces, una ínfima minoría usando este tema de las emociones nos viene usando. Y la manera de confrontar eso, obviamente nos va a costar un poco más,
porque es aterrizar esas emociones a una realidad lógica, racional, que las personas entiendan que no es tan fácil, repito, es más fácil el amarillismo, es más fácil la emotividad que esa otra parte racional del alma, el nous, la razón de las tres partes que hablaba Platón. Entonces, la manera es haciendo la batalla de la lógica, de la razón, para que no nos usen de esta manera y dar un paso adelante en el campo de batalla, es decir, que no nos dé miedo ir a la zona de candela, como dicen a veces en el fútbol, porque cuando aparecen este tipo de usos y abusos como homofobia y demás, pues tendemos a mirar para otro lado, o hacernos a un ladito, o dejar pasar, o eso no es conmigo. Pero si nosotros no confrontamos y entramos a la batalla de la razón, le vamos a dejar alas a estos grupos de seguirnos manipulando siendo minorías. El problema es que, por ejemplo, en los congresos de nuestros países, los grupos que deberían representarnos no tienen esto claro y entonces o miran para otro lado o caen rendidos, secuestrados ante esa batalla del lenguaje y no lo confrontan con el uso de la razón, que es la otra parte que puede dominar al timos, que es la de la pasión. Muy bien. Gracias, Samuel. Juan Carlos Puertas, con tu comentario y el comentario de Samuel cerramos en secuencia. Nos quedan 4 minutos, así que administremos el tiempo de manera más precisa. Adelante, por favor. Gracias. Un último comentario, ¿no? En una sociedad ya sensibilizada, porque seamos conscientes y seamos claros, ¿no? Ya las grandes mayorías son sensibilizadas. Ha sido un proceso de décadas de los mass media. ¿Es posible salir de esta espiral? ¿Es posible volver al hombre que utiliza su libertad en mérito a una decisión de la voluntad surgida de una decisión racional? ¿Tenemos vuelta a esta situación? ¿Cómo lo ves tú, Samuel Ángel? Precisamente hace pocos días vi un documental en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, que es muy famoso. Tal vez todos ustedes lo han visto, lo están viendo. Donde estos especialistas que han estado en estos medios de comunicación que son globales, están un poco asustados sobre el uso que le están dando ya a unas redes sociales que no solamente nos conectan, sino que nos dominan. Entonces, mientras nosotros no hagamos, repito, esa batalla de la verdad, de la racionalidad, pues va a ser muy difícil, pero si la hacemos, con que uno se sume cada día, vamos a ser muchos. Lo que pasa es que ahorrar el acto de pensar es más fácil. Es decir, si nosotros no pensamos, sino que imitamos al que está al lado, pues es lo más fácil que habría, que es lo que hacen las inmensas mayorías. Pero si nosotros hacemos cosas como esto que ustedes están adelantando, este tipo de eventos, las conferencias internacionales, el poner a pensar a la gente, a los jóvenes, eso nos va a ayudar muchísimo y es lo que hacemos casi a diario todos los que estamos en esto. Entonces, lo bueno, digamos, dentro de lo malo de la situación de la propaganda, de los mass media, de la televisión, de las redes sociales, es que está haciendo que demos un paso adelante en esta batalla y nos vayamos por el lado de la verdad y de la lucha cultural. Entonces es sumar combatientes en este campo de batalla, que sean conscientes de lo que nos venían haciendo, es decir, que nos venían manipulando, que nos venían usando. El niño que cree que ya no es niño, sino que es niña, o que no sabe qué es porque cada minuto está fluctuando su supuesta inclinación. Todo esto que viene con ese golpe tan fuerte de los medios de comunicación, mientras no
lo confrontemos racionalizándole al que tenemos al lado la propaganda que recibimos, va a ser imposible, pero temas como precisamente ese documental del dilema de las redes sociales nos hace pensar que mucha gente cada vez está pensando más, se está analizando más, se está frenando en el camino, en este camino de la vida que últimamente nos llevan tan rápido, para decir, bueno, aquí está pasando algo, tengamos cuidado con esto, y así lo multipliquemos en nuestras familias, en nuestros colegios, con nuestros hijos y demás, para aumentar esa barrera de contención de la desinformación y de las mentiras. Muy bien.